En el corazón del viejo mundo, cuando las sombras del otoño empezaban a cubrir los campos y las hojas danzaban como almas errantes, los hombres y mujeres del medievo se reunían bajo la bóveda del cielo para recordar a los que ya no estaban. Las campanas de las iglesias tañían lento, profundo, como si quisieran abrir un sendero entre el mundo de los vivos y el eterno descanso de los muertos. Era el preludio de una tradición que marcaría para siempre el calendario de la fe, el Día de los Fieles Difuntos. Cuenta la historia que todo comenzó en un monasterio enclavado en las colinas de Cluny, en la Borgoña del siglo X. El abad Odilon de Cluny, hombre sabio y de mirada serena, tuvo una noche una visión, vio almas atrapadas entre el fuego y la luz, esperando la oración de los vivos para poder ascender al reino celestial. Conmovido, ordenó que todos los monjes dedicaran un día entero, tras la solemnidad de todos los santos, a rezar por las almas del purgatorio. Así, el 2 de noviembre se convirtió en un día sagrado para los muertos, pero también en una esperanza para los vivos. Aquella idea, nacida en la soledad de un monasterio, se extendió como fuego entre las comunidades cristianas. De Europa al Nuevo Mundo, la llama de la fe viajó con los misioneros, cruzó océanos y se mezcló con culturas antiguas, dando forma a ritos que aún hoy nos conmueven. Las campanas seguían sonando. Pero esa noche, alguien más las escuchó. Esa noche, el monasterio de Cluny estaba envuelto en un silencio casi sagrado. Solo el crepitar de las antorchas y el murmullo del viento entre los cipreses rompían la quietud. Odilon, aún turbado por su visión, caminaba por los pasillos de piedra con un rosario entre los dedos. En el aire se mezclaban el aroma del incienso y la humedad del otoño. Los monjes rezaban salmos por los difuntos, pero el abad sentía que algo más se movía en los límites del visible mundo. De pronto, el sonido de las campanas se tornó extraño, más profundo, como si no solo resonaran en el aire, sino también dentro del alma. Entonces lo vio, una figura luminosa emergiendo de la niebla del claustro. No era un espectro oscuro, sino una presencia llena de paz. Su voz era como un suspiro que venía de muy lejos. Odilon, tus oraciones han abierto un camino. El abad cayó de rodillas. La figura continuó. Cada palabra de los vivos se eleva como una chispa que ilumina el purgatorio. Hay miles que esperan la luz. No dejes que el olvido los reclame. Luego, la visión se desvaneció entre el humo de las lámparas, pero su mensaje quedó grabado en el corazón de Cluny. Desde entonces, cada 2 de noviembre, las campanas de la abadía tañeron por todas las almas que vagaban entre el fuego purificador y la gloria del cielo. Con los años, los peregrinos llegaban de tierras lejanas para participar en aquella jornada de oración. Llevaban nombres escritos en pergaminos, ofrendas humildes, lágrimas y esperanza. Y sin saberlo, estaban escribiendo el comienzo de una tradición que trascendería siglos. Pero lejos de allí, en tierras que aún no conocían el Evangelio, otras almas esperaban. El viaje de la fe apenas comenzaba. Pasaron las décadas, y la conmemoración de los fieles difuntos se extendió por todos los monasterios de Europa como una llama sagrada que no podía extinguirse. En cada abadía, los monjes hacían sonar las campanas al caer la tarde del 1 de noviembre, anunciando el comienzo de una vigilia que uniría a vivos y muertos en un mismo canto. Las velas se encendían una a una, y el resplandor dorado de sus llamas parecía responder al brillo invisible de las almas que aguardaban redención. Los pueblos aprendieron pronto lo que los monjes sabían, que la muerte no era un final, sino un tránsito, que el amor podía atravesar la frontera del sepulcro. En Francia, España, Italia y más allá, la gente comenzó a visitar los cementerios llevando flores, luces y oraciones. En los hogares se preparaban mesas con pan, vino y recuerdos. El mundo visible y el invisible se miraban, al menos por una noche, cara a cara. Cuando los siglos corrieron y los océanos se convirtieron en caminos de fe, los misioneros españoles y portugueses llevaron consigo esta devoción al Nuevo Mundo. Cruzaron el Atlántico con crucifijos al pecho y reliquias en los bolsillos, decididos a sembrar la esperanza de la resurrección entre los pueblos que aún temían a la muerte. Pero en esas nuevas tierras, donde las montañas hablaban y los ríos eran considerados sagrados, los antiguos ritos también esperaban. Los pueblos de América honraban a sus muertos desde hacía siglos, con flores, cantos y ofrendas. Y cuando la fe cristiana llegó a sus corazones, ambos mundos se encontraron. Aquella unión de tradiciones encendería un fuego espiritual que ningún tiempo podría apagar. El sol caía sobre las montañas del Anáhuac cuando los primeros frailes llegaron, exhaustos pero radiantes, con el crucifijo en alto. Sus sandalias desgastadas levantaban polvo,
y sus ojos reflejaban la convicción de quienes sabían que llevaban un mensaje eterno. Al entrar en las aldeas, hallaron altares de piedra cubiertos de flores amarillas, figuras de obsidiana y ofrendas de comida para los muertos. Los pueblos indígenas, desde los mexicas hasta los mayas, creían que los espíritus de sus ancestros regresaban cada año, guiados por el aroma del copal y la luz del fuego. Los frailes observaron con asombro y respeto aquel amor por los difuntos. No era idolatría, comprendieron, sino memoria, una reverencia profunda hacia quienes habían abierto los caminos de la vida. Y así, con paciencia y oración, enseñaron la historia del más allá según la fe cristiana, el purgatorio, la resurrección, el descanso eterno prometido por Cristo. Pero algo maravilloso sucedió. En lugar de borrar los antiguos ritos, la nueva fe los abrazó. El 2 de noviembre, el Día de los Fieles Difuntos instituido por Cluny, encontró eco en los corazones indígenas. Las flores del cempasúchil se unieron al incienso del altar, las cruces de madera se alzaron junto a las imágenes de los antepasados, las velas se encendieron no solo por los santos, sino también por los abuelos. Así nació una alianza entre el cielo y la tierra, entre la teología y la poesía. Las almas, decían los ancianos, caminaban de nuevo entre los vivos durante esa jornada luminosa, y los misioneros no tardaron en llamarla una fiesta del amor que vence a la muerte. Pero aún quedaba un largo camino, el mensaje debía extenderse por selvas, desiertos y cordilleras. El mensaje del Día de los Fieles Difuntos viajó como un río de luz. Fluyó desde los templos coloniales de México hasta las montañas del Perú, donde los pueblos quechuas encendían velas junto a las tumbas, convencidos de que los muertos compartían con ellos el pan y el silencio. En los valles de Guatemala, los barriletes gigantes surcaban el cielo, llevando mensajes escritos para las almas que aguardaban en lo alto. En Bolivia, las ñatitas, calaveras humanas adornadas con flores, eran honradas como guardianas del hogar. Y en cada rincón del continente, el eco de Cluny seguía resonando, aunque ya con acento americano. Los misioneros comprendieron entonces que la fe no había llegado para reemplazar, sino para cumplir. La oración del rosario se entretejió con los cantos en lenguas indígenas, el incienso europeo se mezcló con el copal ancestral. El alma del continente había hallado su propia manera de mirar al más allá, no con miedo, sino con ternura. En México, especialmente, la tradición floreció con una fuerza que maravilló incluso a los cronistas. Cada 2 de noviembre, los pueblos se llenaban de color y perfume, caminos de pétalos guiaban a las almas, altares de 3 niveles representaban el cielo, la tierra y el inframundo, y el pan de muerto, redondo y dulce, evocaba el ciclo sin fin de la vida. Mientras en Europa las campanas sonaban con solemnidad, en América las flautas y los tambores acompañaban las plegarias. El mismo espíritu, pero distinto rostro, uno de duelo sereno allá, de celebración amorosa aquí. Y en medio de esa diversidad sagrada, el alma de los muertos parecía sonreír, sabiendo que eran recordados no con lágrimas, sino con gratitud. Pero no todos aceptaban aquel equilibrio entre lo sagrado y lo festivo. Con el paso de los años, los templos del Nuevo Mundo se llenaron de cánticos y plegarias durante la jornada de los fieles difuntos. Sin embargo, no todos veían con buenos ojos aquella fusión de lo sagrado y lo popular. Algunos frailes, formados en la rigurosa disciplina europea, observaban con recelo las máscaras, las danzas y los banquetes junto a las tumbas. ¿Cómo puede mezclarse la oración con el festejo?, decían. ¿Cómo puede el dolor transformarse en canto? Pero los pueblos, con la sabiduría de los antiguos, respondían con gestos más que con palabras. Porque el amor no muere, decían las ancianas mientras encendían velas ante los retratos de sus muertos. Porque si la muerte nos robó sus cuerpos, el recuerdo los devuelve cada año. En medio de este debate silencioso, ocurrieron hechos que nadie pudo explicar. En los campos cercanos a Puebla, los monjes contaron que una noche las campanas del convento comenzaron a sonar solas, mientras una brisa cálida recorría el cementerio. En Cusco, los indígenas juraban haber visto luces flotando sobre las cruces, como pequeñas almas danzando. Y en Oaxaca, un niño afirmó escuchar una voz que le susurró: «No temas, hijo. Hoy el cielo camina entre ustedes». Poco a poco, hasta los más escépticos comprendieron que aquella celebración no era una profanación, sino una revelación. El amor de los vivos llamaba a los muertos, y Dios, en su misericordia, permitía el reencuentro. Desde entonces, el 2 de noviembre dejó de ser solo una fecha litúrgica. Se convirtió en un puente de fe, un pacto eterno entre los que rezan y los que esperan.
Pero mientras el continente aprendía a convivir con sus almas, una nueva amenaza se cernía sobre la devoción, el olvido, el enemigo silencioso del recuerdo. En un pequeño pueblo entre volcanes y ríos, vivía Isabela, una niña de ojos profundos y curiosidad infinita. Desde que tenía memoria, podía ver lo que los demás no, sombras brillantes que susurraban nombres, aromas de flores que provenían de ningún jardín y canciones que solo ella escuchaba. Su abuela le decía con reverencia: «Eres elegida, Isabela. No todos los vivos escuchan el eco de los muertos». Cuando el 2 de noviembre llegó, Isabela se preparó como cada año. Llevaba flores de cempasúchil, velas diminutas y un pequeño pan que había horneado con sus propias manos. Mientras la gente del pueblo decoraba altares y recorría los cementerios con cantos y risas, ella caminaba con pasos ligeros, guiada por los murmullos de las almas que aguardaban su recuerdo. Esa noche, mientras la luna iluminaba las cruces y los caminos de pétalos, una voz distinta se acercó a ella. No era la voz de su abuela, ni de algún vecino, era una voz antigua, que parecía salir de la tierra misma. «Isabela, necesitamos tu ayuda». Sorprendida, pero sin miedo, la niña respondió: «¿Qué necesitan?» «Que recuerdes por nosotros. Que lleves nuestro nombre ante los vivos. Que la llama no se apague». Isabela entendió que la tradición no era solo un ritual, era un puente, una misión. Y que su pequeño corazón debía aprender a sostenerlo, mientras las almas observaban desde el purgatorio y los santos desde los altares. Esa noche, bajo el manto estrellado, la niña comprendió la verdadera magnitud del Día de los Fieles Difuntos. El recuerdo no era solo memoria, sino salvación. Y mientras las campanas del pueblo tañían, un viento ligero trajo consigo un mensaje que cambiaría para siempre su destino. El viento de la noche trajo un susurro más cercano. Isabela caminó por el sendero de cempasúchil que conducía al cementerio, y allí vio algo que le heló la sangre y a la vez le llenó de asombro: una figura difusa, envuelta en un tenue resplandor, flotando sobre la tumba de un anciano que había sido el primero en construir la iglesia del pueblo. «Isabela», dijo la voz con un hilo de nostalgia. «Olvidaron mi nombre, nadie rezó por mí este año». La niña se arrodilló con respeto. Sus manos temblorosas colocaron la vela junto a la tumba, y su corazón latiendo al ritmo de las campanas. «No te preocupes, te recordaré», susurró. El alma del anciano se inclinó ligeramente, como un gesto de gratitud. Una luz cálida empezó a rodearla, y Isabela comprendió que su labor era dar voz a los que ya no podían hablar, que cada oración era una chispa que iluminaba la oscuridad del purgatorio. Esa noche, mientras el pueblo celebraba con música, pan de muerto y risas, Isabela caminaba entre tumbas, llamando suavemente los nombres olvidados: abuelos, maestros, niños, vecinos, cada uno surgía como un hilo de luz conectando el cielo con la tierra. Las almas respondían con sonrisas silenciosas, pasos etéreos y un aroma dulce que llenaba el aire. La niña entendió algo que nadie le había dicho: el Día de los Fieles Difuntos no era solo para honrar a los muertos, sino para mantener viva la esperanza en los corazones de los vivos. Cada vela encendida, cada flor colocada, cada oración murmurada, tejía un puente entre mundos que, aunque invisibles, eran tan reales como el aire que respiraba. Pero no todas las almas estaban en paz. Algunas guardaban secretos, sombras que el tiempo no había logrado disipar. Y una de ellas estaba a punto de revelarse ante Isabela, trayendo consigo un desafío que pondría a prueba su fe y su valor. Entre las tumbas iluminadas por la suave luz de las velas, una sombra más densa llamó la atención de Isabela. No era como las demás, no flotaba, no emitía luz, y su susurro era como un lamento que atravesaba el aire helado de la noche. «Isabela», susurró la voz. «¿Puedes ayudarme?». La niña dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza. Había sentido siempre la presencia de almas, pero nunca una tan cargada de dolor y desesperanza. La figura se materializó lentamente, un hombre joven, de rostro pálido y ojos llenos de tristeza, cubierto de ropas antiguas. Sus manos parecían pedir ayuda, pero también ocultaban un secreto que lo mantenía atrapado. «Fui olvidado, y temo que mi alma se pierda para siempre», dijo. Isabela comprendió que no bastaba con encender velas ni recitar oraciones. Este espíritu necesitaba reconocimiento, verdad y reconciliación. Cada alma que se acercaba a ella esa noche era un fragmento del puente entre vida y muerte, pero esta era una prueba que desafiaba su fe: debería escuchar, entender y guiar. Con voz firme y serena, la niña respondió: «Te recordaré. Contaré tu historia y tus actos.
Nadie que haya amado merece ser olvidado. Un silencio profundo cayó sobre el cementerio. El viento detuvo su danza entre las cruces, y por un instante todo pareció suspendido. Entonces, una chispa de luz surgió de la tumba cercana y tocó al joven espíritu, recordándole que la esperanza aún existía. Isabela supo en ese momento que su misión iba mucho más allá de simples rituales. Era ser la voz de los olvidados, la mensajera de aquellos que ya no podían hablar, y el guardián de la memoria que mantenía viva la fe y la vida. Pero aquella alma tenía secretos aún más oscuros, y la niña pronto descubriría que no todas las sombras eran lo que parecían. El espíritu del joven comenzó a relatar su historia, con una voz que temblaba entre el miedo y la esperanza. Su nombre era Diego, y había vivido siglos atrás en aquel mismo pueblo. Hombre de corazón noble pero marcado por decisiones equivocadas, murió sin reconciliarse con su familia ni con sus propios actos. Por eso, su alma había quedado atrapada entre mundos, incapaz de ascender al descanso eterno. Creí que nadie me recordaría, que mi vida y mis errores se borrarían como polvo en el viento, confesó Diego, mientras Isabela lo escuchaba con atención. Cada día sin memoria era un día de dolor interminable. Isabela comprendió que su tarea no era solo recordar nombres, sino contar historias, transmitir verdades, y ofrecer redención a quienes habían sido olvidados. Con paciencia, tomó un pequeño pergamino y comenzó a escribir la vida de Diego, sus sueños, sus amores, sus pérdidas y sus arrepentimientos. Cada palabra escrita se transformaba en una luz que iluminaba el rostro del espíritu, que lentamente comenzó a sonreír por primera vez en siglos. Tu recuerdo me libera, dijo Diego, mientras la bruma que lo rodeaba se volvía más cálida. Gracias, pequeña guardiana. Isabela comprendió entonces la magnitud de su misión. El Día de los Fieles Difuntos no era solo ritual, sino un acto de justicia y misericordia, un momento en que los vivos podían sostener a los muertos con su memoria, oración y amor. Pero mientras Diego desaparecía entre la luz, un escalofrío recorrió a la niña. No todas las almas serían tan fáciles de guiar. Algunas llevaban rencores, sombras y secretos que podían poner a prueba incluso la fe más firme. Y aquella noche, mientras las velas se apagaban poco a poco, Isabela sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Mientras la última vela se apagaba, un frío repentino recorrió el cementerio. Isabela sintió que algo más se acercaba, algo que no buscaba consuelo ni paz. Frente a ella apareció una figura oscura, cuyas sombras parecían retorcerse con cada paso. Su rostro estaba cubierto por una máscara de tristeza y enojo, y su voz resonó con un eco que helaba la sangre. ¿Por qué recuerdas a unos y me olvidas a mí? Gruñó el espíritu. Fui traicionado en vida, olvidado en muerte, y ahora nadie vendrá por mí. Isabela comprendió que aquel ser estaba atrapado no solo por el olvido, sino por la ira que había consumido su corazón. No bastaban flores ni oraciones simples. Necesitaba ser escuchado, comprendido y perdonado. Con voz firme pero llena de ternura, la niña respondió. No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo ayudarte a encontrar paz. Déjame escuchar tu historia. El espíritu dudó, como si temiera abrir su corazón. Pero finalmente comenzó a relatar los eventos que lo habían marcado, traiciones de amigos, errores cometidos por miedo y decisiones de las que se arrepentía profundamente. Mientras hablaba, su furia parecía disminuir, y un tenue resplandor comenzó a rodearlo. Mi corazón ya no arde de rencor, susurró finalmente. Gracias, pequeña guardiana. Isabela comprendió que cada alma tenía su propio camino de sanación, y que la festividad de los fieles difuntos era mucho más que tradición. Era un acto de redención viva, donde la memoria de los vivos podía guiar a los muertos hacia la luz. Pero aquella noche aún no había terminado. Entre las tumbas, algo más observaba, algo que no se dejaría guiar tan fácilmente y cuya sombra pondría a prueba la fe de Isabela como nunca antes. Entre las lápidas y el perfume de cempasúchil, un frío más intenso se filtró por el aire. Isabela sintió que el viento se había detenido y que la luz de las velas vacilaba ante algo que se aproximaba. De entre la niebla emergió un espíritu distinto, alto, cubierto de tinieblas densas, y con un aura que parecía devorar la luz a su alrededor. Sus ojos, rojos y profundos, reflejaban siglos de resentimiento acumulado. Nadie puede recordarme, nadie puede salvarme, gruñó la sombra, con voz que retumbaba como un trueno apagado. Estoy más allá de la misericordia. Isabela tembló, pero recordó las enseñanzas de su abuela, el amor y la fe podían atravesar cualquier oscuridad.
Tomó su pequeño rosario y lo sostuvo firme frente a la figura. No hay alma perdida para quien tiene memoria y oración. Te daré una oportunidad de encontrar la luz, dijo con determinación. La sombra rió, un sonido hueco que parecía absorber todo a su alrededor. Sin embargo, Isabela avanzó, dejando que sus palabras y su fe fueran un puente invisible. Poco a poco, la figura comenzó a mostrarse más humana, reveló heridas profundas, traiciones y culpas que la habían encadenado al mundo de los vivos. ¿Y si no puedo perdonarme a mí mismo?, susurró el espíritu, con un hilo de vulnerabilidad. Entonces dejemos que otros lo hagan por ti, respondió Isabela. Yo te recuerdo, y con cada oración, cada flor y cada vela, te ayudaremos a liberarte. En ese instante, un resplandor comenzó a atravesar la sombra, iluminando lentamente su rostro y transformando la oscuridad en un destello cálido. Isabela comprendió que la verdadera fuerza del Día de los Fieles Difuntos no estaba solo en recordar nombres, sino en dar esperanza, reconciliación y redención a quienes parecían condenados al olvido. Pero la noche aún guardaba secretos más antiguos y más poderosos, que solo serían revelados cuando el sol comenzara a asomar. La primera luz del alba comenzó a filtrarse entre las montañas y los volcanes, pintando el cielo de tonos dorados y púrpuras. Isabela, exhausta pero serena, observó cómo las almas que había guiado durante la noche empezaban a desvanecerse suavemente, dejando tras de sí un aroma dulce, un murmullo de gratitud y una sensación de paz que llenaba todo el cementerio. El viento movía los pétalos de cempasúchil, como si fueran notas de un himno silencioso que celebraba la reconciliación entre los mundos. Cada vela apagada dejaba un resplandor que parecía permanecer en el aire, y las cruces, los altares y los rostros de los vivos se veían bañados por una luz dorada que trascendía la simple belleza de la mañana. En la plaza del pueblo, los habitantes comenzaron a reunirse. Traían flores, pan de muerto y cantos, ajenos a los detalles de la noche, pero sintiendo en lo más profundo de sus corazones que algo extraordinario había sucedido. No sabían que la pequeña Isabela había hablado con las almas, que había encendido su esperanza y ayudado a cada espíritu a encontrar su camino. El eco de las campanas resonaba aún, no solo anunciando la misa, sino celebrando la vida, la memoria y la misericordia. Los ancianos comentaban entre sí, con lágrimas y sonrisas. Esta noche los muertos caminaron con nosotros. Isabela comprendió entonces que la tradición no era solo un ritual repetido cada 2 de noviembre, era un acto de unión, un puente entre vivos y muertos, donde la fe, la oración y la memoria se entrelazaban para sostener a quienes habían partido y fortalecer a quienes permanecían. Mientras el sol ascendía y bañaba los campos con su luz cálida, la niña miró hacia el horizonte, consciente de que cada alma que se liberaba, cada historia contada, fortalecía no solo la fe del pueblo, sino la suya propia. Pero el Día de los Fieles Difuntos aún guardaba secretos y misterios que ni el amanecer podía disipar. Mientras el sol iluminaba los altares y los pétalos dorados cubrían los senderos del cementerio, Isabela notó algo extraño, un pequeño portal entre 2 lápidas antiguas que nunca antes había visto. Un halo de luz surgía de allí, tenue pero persistente, como si algo quisiera revelarse solo a quienes tuvieran ojos para ver más allá del mundo físico. Siguiendo su intuición, la niña se acercó con cautela. Allí encontró un libro antiguo, encuadernado en cuero y cubierto de símbolos que combinaban cruces, soles y figuras de animales, mezclando la iconografía indígena con la fe cristiana. Al abrirlo, las páginas parecían susurrarle historias de siglos pasados, relatos de aldeanos y misioneros, de almas liberadas y olvidadas, de pactos de memoria que habían salvado a innumerables espíritus. Cada página revelaba un principio esencial: el Día de los Fieles Difuntos no era solo oración por los muertos, sino un compromiso de los vivos con la verdad, la memoria y el amor que trasciende la muerte. Las historias hablaban de niños que, como ella, habían sido elegidos para guiar a los olvidados, de ancianos que mantenían viva la memoria y de comunidades enteras que protegían la luz de las almas a lo largo de los siglos. Isabela comprendió que aquel libro era más que un registro, era un legado vivo, una prueba de que la fe, el recuerdo y la devoción podían crear un puente eterno entre el cielo y la tierra. Cada nombre escrito en aquel códice llevaba consigo un acto de redención, y cada historia narrada tenía el poder de iluminar a los que aún vagaban en la sombra. Mientras cerraba el libro, un susurro atravesó el viento. Ahora conoces la verdad, Isabela. Protege la memoria, y ninguna sombra podrá vencer la luz de quienes recuerdan. La niña, con el corazón lleno de responsabilidad y esperanza, supo que su misión apenas comenzaba,
y que la noche del 2 de noviembre guardaba aún muchas lecciones que enseñar. Al caer la tarde, Isabela regresó al pueblo con el libro antiguo entre sus brazos. Sus pasos eran ligeros, pero su corazón latía con fuerza, consciente de la responsabilidad que ahora llevaba. Sabía que no bastaba con ayudar a los espíritus una noche al año, la memoria debía mantenerse viva todos los días, transmitida de generación en generación. Reunió a los niños y ancianos alrededor de la plaza central, donde las velas aún parpadeaban, y comenzó a contarles las historias que había descubierto. Habló de Diego, del espíritu rencoroso y de aquel ser envuelto en tinieblas que encontró la redención. Contó cómo cada alma que había guiado encontraba la paz gracias a la oración, el recuerdo y el amor de los vivos. Cada uno de nosotros tiene un deber, dijo Isabela con voz firme. Recordar a quienes se fueron, contar sus historias, encender una vela, colocar una flor. Así, la muerte no nos separa, sino que nos une en un puente de fe y esperanza. Los aldeanos escuchaban con los ojos brillantes. Algunos lloraban, otros sonreían, y todos comprendieron que aquella tradición no era solo ritual, sino un acto sagrado de amor que fortalecía la comunidad. Los ancianos comenzaron a enseñar a los niños canciones y plegarias, mientras los jóvenes ayudaban a preparar altares y ofrendas. Cada gesto, cada acción, era un recordatorio de que la memoria mantenía vivas las almas y las enseñanzas de quienes ya no estaban. Esa noche, mientras las campanas anunciaban la misa y los altares resplandecían bajo la luna, Isabela comprendió algo crucial. La verdadera fuerza del Día de los Fieles Difuntos no estaba en la muerte, sino en la vida que se sostenía gracias al recuerdo. Pero aún quedaba por descubrir el último misterio, aquel que uniría la tradición del pasado con la esperanza del futuro. Esa noche, mientras los aldeanos celebraban alrededor de los altares, Isabela caminó hacia el cementerio una vez más. Las velas iluminaban los senderos de pétalos de cempasúchil, y el aire estaba lleno de aromas dulces, incienso y susurros que solo ella podía entender. Fue entonces cuando lo vio, un resplandor que conectaba cada tumba con el altar del pueblo, un hilo de luz dorada que parecía tejer un puente entre los vivos y los muertos. «Mira, Isabela», susurró una voz que parecía surgir de todas partes. «Así como recuerdas a los que se han ido, ellos también velan por ti, y por todos los que los aman». La niña comprendió que el Día de los Fieles Difuntos no solo mantenía viva la memoria, sino que creaba un lazo invisible pero poderoso, donde cada oración, cada ofrenda y cada historia contada fortalecía ese puente. Los espíritus se manifestaban suavemente, iluminando la noche con su presencia y dejando una sensación de paz en quienes permanecían en la tierra. Isabela vio los rostros de Diego, del espíritu rencoroso y de la sombra que había superado su oscuridad. Todos ellos, liberados por el recuerdo y la fe, flotaban en el aire como guardianes silenciosos, agradeciendo a los vivos que habían sostenido su memoria. La comunidad, aunque ignorante de los detalles sobrenaturales, sentía esa conexión. Cada vela encendida, cada flor colocada, y cada oración era un acto de amor que unía el mundo de los vivos con el de los muertos. Esa noche, Isabela comprendió que su misión era más grande de lo que había imaginado, no solo guiar almas, sino enseñar a su pueblo y a futuras generaciones que la muerte nunca rompe los lazos del amor y la fe. Pero el verdadero desafío aún esperaba, un secreto final que revelaría la raíz más profunda de la festividad. Mientras la noche avanzaba, Isabela sintió un tirón en el corazón, una fuerza que la condujo al centro del cementerio. Allí, frente a la tumba más antigua del pueblo, un círculo de luz surgió del suelo, envolviendo la tierra y las flores, las velas y los altares. Dentro de ese resplandor, todas las almas con las que había hablado la noche anterior aparecieron, y junto a ellas, figuras desconocidas, ancestros olvidados cuyos nombres no se pronunciaban desde hacía siglos. «Isabela», susurró una voz profunda, más antigua que cualquier historia contada. «El Día de los Fieles Difuntos no es solo memoria, ni solo oración. Es un acto de eternidad. Cada vida que se recuerda fortalece la luz del mundo, cada alma que se honra mantiene el equilibrio entre la vida y la muerte». La niña comprendió que no era solo un puente entre vivos y muertos, era un ciclo de amor y redención. Las almas aparecían en diferentes formas, algunas eran luces danzantes, otras sombras suaves que abrazaban a los vivos con su calor invisible. Cada nombre pronunciado, cada historia narrada, tejía hilos dorados que conectaban a toda la comunidad con sus antepasados y con Dios. «La tradición es nuestra fuerza», continuó la voz. «El olvido es lo único que puede romper este lazo. Recuerda siempre, y enseñarás a otros a recordar». Isabela,
con el corazón rebosante de comprensión y amor, sintió que su misión había trascendido su propio entendimiento. El Día de los Fieles Difuntos era más que una festividad, era la prueba de que la vida y la muerte podían coexistir en armonía, que el recuerdo sostenía a quienes partieron, y que la fe y la devoción eran el hilo que mantenía vivo el alma del mundo. Mientras las primeras luces del amanecer acariciaban las montañas, Isabela supo que cada 2 de noviembre, la historia se repetiría, y que ella sería la guardiana de ese legado para siempre. Con la primera luz del día, Isabela regresó al centro del pueblo, sosteniendo el libro antiguo que había descubierto. Los aldeanos ya comenzaban a agruparse, llevando flores, panes y cantos. Al ver a la niña aparecer con el resplandor de la experiencia nocturna aún brillando en sus ojos, comprendieron que algo extraordinario había sucedido. Isabela comenzó a narrar lo que había vivido, cada espíritu al que había guiado, cada historia de perdón y reconciliación, cada lección de memoria que fortalecía la vida. Los niños escuchaban con asombro, los ancianos con lágrimas, y los jóvenes con renovado sentido de responsabilidad hacia sus propios antepasados. No olviden, dijo Isabela, cada oración, cada flor, cada vela que encendemos nos conecta con quienes ya no están. Ellos nos enseñan, nos protegen y nos aman. Esta tradición no es solo nuestra, es un vínculo eterno. El pueblo entero se movió entonces en un acto simbólico, encendieron nuevas velas, colocaron ofrendas en cada altar y caminaron entre las tumbas, dejando que la memoria de los muertos y el amor de los vivos se encontraran en un abrazo silencioso pero poderoso. Las campanas sonaron una vez más, y por un instante, cada alma, visible o invisible, pareció unirse en un coro de gratitud y esperanza. Isabela comprendió que su tarea no terminaba aquella noche, debía enseñar a futuras generaciones que la memoria, la oración y el amor son los pilares que sostienen la vida y la fe. Y que cada 2 de noviembre, al encender una vela o contar una historia, se renovaba ese pacto sagrado entre los vivos y los muertos. El aire estaba lleno de un brillo cálido y constante, como si el cielo mismo celebrara la unión de los mundos, y la niña sonrió, consciente de que su misión había dado frutos, aunque aún quedaba un último acto que cerraría la historia de manera épica. La noche estaba a punto de ceder al amanecer, pero el cementerio y la plaza del pueblo brillaban como nunca antes. Las velas encendidas por vivos y muertos parecían formar un río de luz que atravesaba toda la comunidad. Isabela, rodeada de niños, ancianos y jóvenes, vio cómo las almas liberadas danzaban suavemente sobre los altares y caminos de pétalos, iluminando cada rostro con ternura y gratitud. El espíritu de Diego, la sombra que había superado su rencor y todas las almas guiadas por la niña se unieron en un coro silencioso, visible solo para aquellos que miraban con fe. Era un momento de unión absoluta, vivos y muertos compartiendo la misma luz, la misma esperanza, el mismo amor. Las campanas sonaban con fuerza, anunciando no solo la misa, sino la victoria de la memoria, la fe y la redención sobre la oscuridad y el olvido. Isabela comprendió que el Día de los Fieles Difuntos no era solo una fecha del calendario, era un acto vivo, una promesa de que quienes amamos nunca desaparecen del todo, siempre que los recordemos, honremos y celebremos. La tradición, pensó, no pertenece solo a los que la viven, pertenece a todos los que creen en la conexión entre la tierra y el cielo. Y mientras la luz del amanecer bañaba el pueblo, Isabela se volvió hacia los aldeanos con una sonrisa radiante y dijo: cada historia, cada alma, cada oración cuenta. Mantengamos viva esta memoria y compartamos su mensaje con todos. Destellos. Si te ha gustado esta historia, cuéntanos en los comentarios de qué santos, evangelios o temas te gustaría que habláramos. Tu participación puede inspirar la próxima historia épica y espiritual. Tu voz también forma parte del puente entre la fe y la memoria. El sol se alzaba completamente sobre el pueblo, tiñendo los altares y las tumbas con un dorado cálido. Isabela observaba cómo las almas se desvanecían suavemente, pero dejando tras de sí una presencia palpable, un latido de amor, memoria y fe que permanecía en cada corazón humano. Los vivos habían aprendido algo fundamental: honrar a los difuntos no solo mantiene viva su memoria, sino que fortalece la nuestra. La niña comprendió que su labor como guardiana de la memoria no tenía fin. Cada vela encendida, cada historia contada, cada oración murmurada era un hilo que unía el pasado con el presente y el futuro. Era un recordatorio de que la fe, la esperanza y el amor son eternos, y trascienden incluso la muerte. Antes de regresar a su hogar, Isabela se volvió hacia los aldeanos, con los ojos brillando de emoción y certeza. Recuerden siempre a quienes partieron, cuenten sus historias, enciendan sus velas, y mantendrán la luz viva.
Así, ningún espíritu será olvidado. Destellos y ahora, querido lector y espectador, tú también puedes ser parte de esta tradición. Suscríbete a nuestro canal, dale like al vídeo y comparte tus historias y comentarios. Cuéntanos qué santos, evangelios o temas te gustaría que abordáramos en nuestras próximas historias. Cada participación fortalece este puente de memoria, fe y esperanza. Así, cada 2 de noviembre, y todos los días del año, la luz de la memoria y del amor seguirá iluminando el camino de los vivos y los muertos, recordándonos que el verdadero poder está en nunca olvidar y siempre amar.